bondades. Dígale conmigo: gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias por su sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por todo lo que hiciste por nosotros, por nuestro perdón de pecados. Gracias por nuestra salvación. Gracias, Padre, por enseñarnos. Gracias por mi familia. Gracias por mis amigos, Padre. Gracias por todas las bondades que tú has tenido conmigo. Hoy te agradezco y te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. ¿Y qué te parece si le pedimos que nos hable? Dile conmigo: Padre, háblame hoy. Ayúdame a comprender lo que tú tienes para mí. Dile conmigo: yo abro mi corazón a tu palabra. Por favor, dame el entendimiento que yo necesito para entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, les voy a invitar a tomar su asiento. Y hoy vamos a continuar la enseñanza. Gracias a Dios por este tiempo de alabanza y de adoración. Y hoy quiero invitarles a continuar recibiendo acerca del tema Enséñanos a orar. Esta es la parte número 6 y estamos en la parte de y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces hemos estado escuchando que el tema es una petición de los discípulos. Ellos reconocieron su necesidad de aprender a orar. Era importante el orar. Ellos sabían orar, pero querían orar más eficazmente, y muchos de nosotros no sabíamos ni orar eficazmente ni ineficazmente, ni una ni la otra manera, ni la eficaz, mucho menos la eficaz, y tampoco sabíamos orar en ninguna forma, ¿no? Estamos entendiendo que es importante, es muy, muy importante. Cosas que tenemos que hablar con nuestro papá Dios todos los días. Entonces Jesús les enseña a los discípulos qué no hacer en la oración. Les dice: la oración no es acerca de constantes repeticiones, tiene que tener sentido. Diga conmigo: necesita tener sentido. Entonces esa es la oración, necesita tener sentido, y no palabras vanas, no palabrería. Pero teníamos que tener claro, con la enseñanza de Jesús, Él nos enseña, hay que tener claro qué puntos tú debes de platicar con Dios tu papá, o tu papá Dios. Si digamos hay tantos temas de conversación con tu papá Dios, pero qué temas eran más importantes que no deberían de escaparse en tu plática con Dios. Y de eso se trata la enseñanza de Jesucristo, que es los temas que cubren todos. Si tú cubres estos temas, vas a estar bien. Porque hay veces que creemos que orar es pedir y pedir y pedir y pedir, pero Jesús nos enseñó: no, hay algo más que va, digamos, lo que ustedes tienen necesidad va a ser una consecuencia si aprenden a platicar de las cosas que tienen que platicar con Dios. Entonces les empieza a enseñar a ellos los temas de conversación que son importantes tocar, y ellos aprenden una manera que ahora a nosotros nos toca aprender: cómo orar eficazmente, y para empezar, cómo orar para empezar, ¿no es cierto? Porque hay veces que batallamos pensamos que todo lo demás es importante y que podemos escapar cualquier cosa, incluyendo la oración, menos las otras cosas, ¿no? Entonces va cambiando nuestra mentalidad. Entonces hoy miraremos la parte de y perdona nuestras ofensas, cómo nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es importante tener claro que esta parte de la oración, mientras no se hace claro en nosotros la importancia de digamos pedir perdón, no se hará claro la importancia de perdonar a otros. Si no está claro mi necesidad de perdón, entonces no será claro mi necesidad de perdonar. Es bien importante tenerlo claro.
las personas que batallan mucho para perdonar es porque no tienen la claridad acerca de la importancia de ser perdonados. Entonces hay una necesidad de poder entender eso. No sé si a ustedes les ha llamado la atención este punto, pero a mí me ha llamado mucho la atención. Primero es entender que no podemos separar, digamos, las dos cosas. No podemos separar la necesidad de ser perdonado y la necesidad de perdonar. No se pueden separar, van juntas. Por eso Jesús la comparte como un tema tan importante de refrescar cada día. Cuando oramos, refrescar: necesito ser perdonado y necesito perdonar. Necesito ser perdonado y necesito ¿qué? Perdonar. O sea, no va separado una de la otra. Es bien importante. No lo puedo separar. Y la otra parte que me llama la atención es que Jesús enseña a sus discípulos, les dice: cuando oren, oren así. Dice: y perdona nuestras ofensas. O sea, no habla y perdona mis ofensas, pero habla perdona nuestras ofensas. Es como si unas partes de la oración hablara en singular y otras partes de las oraciones o de la oración fuera en plural, enseñándonos como un recordatorio que no solamente importa mi salud, es importante mi salud espiritual, pero es importante la salud espiritual de mi matrimonio. Es importante la salud espiritual de mis hijos. Es importante la salud espiritual de mi familia en Cristo, de mi célula, de mi iglesia. Es importante la salud colectiva. Por eso dice: y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, perdónanos y perdona nuestras, es plural. Entendiendo, no solamente necesito enfocarme en mi necesidad de ser sano, pero necesitamos un ambiente sano, una comunidad sana, porque una comunidad sana producirá hijos sanos. Un hogar sano donde entendemos el perdón provocará que los hijos vayan creciendo en un ambiente sano. Los padres provocarán eso en los hijos, y los hijos espirituales es exactamente lo mismo. Si nosotros como padres espirituales entendemos la importancia del perdón y ser perdonado, entonces pasaremos a nuestra familia en Cristo esa misma necesidad, y se levantará la familia con mayor claridad acerca de la necesidad de recibir perdón y de dar perdón. Entonces creceremos en un ambiente que provoca un crecimiento sano. Entonces, pero también es muy importante tener claro entendimiento de qué estamos pidiendo perdón. ¿Qué estoy pidiendo perdón? Porque hemos escuchado, y no lo tenemos claro, pero lo hemos escuchado: ya fuimos perdonados de nuestros pecados. Y es importante que explique esto, porque hay veces que no es que lo recibí el perdón, pero lo escuchamos tanto que decimos: entonces ya fui perdonado de mis pecados. Todos fuimos perdonados, y si no me siento perdonado, nada más digo: ya fui perdonado, ya fui perdonado, ya fui perdonado, y pensamos que por eso se recibe el perdón. No funciona así. Sí fuimos perdonados, pero si entendimos el evangelio, y eso es la parte importante. Para saber de qué pido perdón, primero tengo que saber exactamente por qué y cómo fui perdonado. Eso es parte de la digamos, de la necesidad de entender este tema. Entonces, una de las luchas, por cierto, de la vida cristiana es la fe que necesitamos para aceptar nuestro perdón. La gente batalla para aceptar su perdón. No estoy diciendo que conscientemente, pero inconscientemente la persona batalla para recibir el perdón de pecados. Lo sé porque yo lo viví en mi vida. Por muchos años yo pensaba que la oración incluida en el Padre Nuestro de perdona nuestras ofensas era como pedir perdón de los pecados
pasados, pero eso lo hacía porque no hay claridad en el espíritu de que ya he sido perdonado de mis pecados. Diga conmigo, ya fui perdonado de mis pecados. Ahora, cuando uno lo oye demasiado, entonces uno dice, bueno, si ya fui perdonado, pues ya fui perdonado. Pero no funciona solamente así, tiene que ser una revelación en el espíritu. Entonces, personas batallan para cambiar en su forma de vida, en su temperamento, en su forma de responder a las situaciones. La gente batalla. Normalmente cuando la persona batalla es precisamente, digamos, por su falta de recibir el perdón de Dios. Batalla para cambiar porque todavía no recibe el perdón de pecados, o lo ha recibido pero todavía no tiene claro entendimiento, y necesitamos claro entendimiento del perdón de pecados. Por eso es que los hijos no se lo dan, los padres no se lo dan a los hijos. Le predicas el evangelio a tus hijos como cualquier otro ser humano que necesita claro entendimiento del evangelio. Entonces, cuando una persona batalla para recibir el perdón de pecados, es porque es por fe solamente. No hay algo que veamos. No es como que si una persona le debo algo y me dice la persona, pues me debes esta cantidad de dinero, y tiene ahí el recibo, y le digo, ¿sabes qué? No tengo para pagarte. Y la persona dice, bueno, está bien, te perdono tu deuda, y agarra el recibo y lo rompe y dice, ya no me debes nada, y tira el recibo hecho pedazos. Entonces ahí no necesito fe. La persona, veo, oh, ya me perdonó de lo que yo debía a esa persona. Pero cuando se trata del perdón de pecados, es algo que sucede solo por fe. No miro el perdón, no miro que Jesús rompa el papel de mi deuda. Todos mis pecados que hice en mi existencia, no los miro. Simplemente por fe creo la palabra de Dios que dice que a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, yo recibo perdón de pecados. Entonces, pero no lo veo, se requiere fe, y la fe es sobrenatural, no es algo que yo puedo obtener por mí mismo. Entonces, la persona que batalla para recibir, digamos, el perdón de pecados, batalla para la fe para que se necesita, esa persona por lo general va a batallar para perdonar a otras personas, porque él mismo no se siente perdonado. Entonces batalla para dar el perdón a otras personas. Cuando una persona practica las partes de la oración del Padre Nuestro, es como si la práctica hace crecer la fe. Entonces, entre esas cosas que tienen que crecer, crece la capacidad de entender mi necesidad de perdón y mi necesidad de perdonar a otros. O sea, cuando más lo practico, más claro se vuelve en mi corazón. Entonces se hace más claro, y necesito más fe para recibir más claridad del perdón de pecados. Cuando la persona sabe, digamos, lo que costó su perdón de pecados, qué fue lo que costó el perdón de pecados, entonces entra gratitud, y la gratitud nos cambia. Cuando sabemos qué costó nuestros pecados, qué costó digamos, el precio de mi redención, ¿qué fue lo que costó? Bueno, el sufrimiento de Jesús. Por nosotros fue azotado, por nosotros fue golpeado, por nosotros fue arrancada su barba. Por nuestros pecados Él tuvo que llevar una corona de espinos. Por nuestros pecados Él fue azotado en las espaldas. Por nuestros pecados Él fue clavado de sus manos y de sus pies. Entonces, cuando la persona empieza a descubrir lo que costó mi perdón, entonces está más consciente y está agradecido. Lo que cambia a una persona de vida es su gratitud. Entre más crece mi gratitud, ya no quiero vivir a mi manera, quiero vivir a la manera de Dios. Entre más gratitud, más quiero vivir para Dios. Más entendimiento del costo de mi perdón, más entendimiento qué costó cada pecado que yo cometí. Entre más entendimiento, entonces
más crece mi gratitud, más cambio, más crece mi gratitud, más cambio, más crece mi gratitud, más cambio, y más fácil también se me hace perdonar a otros. Entonces, cuando yo batallo para perdonar a otros, ya sé, tengo un problema de entendimiento, de revelación. Necesito revelación. Jesús dijo, cuando alguien necesite algo como sabiduría, sabiduría es lo más parecido a revelación. Dice, pídasela a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en la cruz del Calvario, Jesús sí proveyó para nosotros perdón de pecados. Dice Juan 19:30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque tenía sed y le dieron vinagre a tomar, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. O sea, ahí murió. Pero lo que dijo es muy, muy importante. Consumado es. ¿Por qué? Porque ahí él dijo, está pagado el precio. El precio del pecado estaba totalmente cubierto. No había nada que faltara. Todos los pecados nos fueron perdonados. No solamente de un grupo de personas, pero de toda la humanidad. Es bien importante tenerlo claro. La provisión de la sangre para perdón no fue para una persona, fue para toda la humanidad. No fue para algunos de los que estamos sentados aquí, fue para toda la humanidad la provisión. Eso no quiere decir que aunque Jesús proveyó para toda la humanidad sangre para el perdón de pecados, todo mundo tiene perdón de pecados. Porque ya lo dijimos antes, hay quienes batallan mucho para cambiar, porque aunque se les dio la provisión de sangre para limpiar el pecado, la persona batalla para aceptar el perdón de pecados. ¿Sí me explico? Ok, bueno, entonces, pero Jesús proveyó la sangre necesaria. Entonces dijo él, consumado es. Es decir, todo está pagado, todo está completo, todo está cubierto, no hay nada pendiente. O sea, no hay ser humano que no pudiera recibir perdón de pecados. Ahora, eso no quiere decir que todos ya lo recibieron. Hay muchos cristianos que aún conociendo el evangelio batallan para aceptar el perdón de pecados. La señal es que no pueden cambiar, no cambian, pero cuando tú sigues en el camino y sigues luchando y sigues buscando, entonces sucede el milagro, sucede la revelación. Entonces la revelación te hace entender lo que costó mi salvación, el precio pagado por mis pecados, y entra la gratitud, y por gratitud uno cambia, no por el esfuerzo de la ley, pero por el esfuerzo de la gratitud. Diga conmigo, estoy agradecido, por eso cambio. Dile al que está a tu lado, estoy agradecido, por eso cambio. ¿Por qué no se lo testificas a la otra del otro lado, o atrás o enfrente? Entonces, parte esencial del evangelio es entender el juicio de Dios estaba sobre mí, estaba sobre nosotros. El juicio de Dios me iba a llevar al infierno mismo, sí, al infierno. O sea, la Biblia habla demasiado del infierno, habla más del infierno que del cielo. O sea, el infierno es real y mis pecados me llevaban al infierno. Todos íbamos camino hacia allá. El evangelio es eso, el entendimiento. Mi pecado me afectó y me llevaba al infierno, pero Dios me amó. ¿Cuántos dicen aleluya? Dios me amó. Entonces, porque me amó, de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? Al mundo. Dice que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, hay provisión. Si todo ser humano creyera, hay provisión de sangre para purificar los pecados de toda la humanidad. Eso no quiere decir que todos fueron purificados,
Porque se necesita ¿qué cosa? Para que todo aquel que cree no se pierda. O sea que hay quienes sí se pierden. ¿Quiénes son los que no creen? Entonces el evangelio es eso, esa claridad de que yo iba por mis pecados rumbo al infierno, pero Dios me amó de tal manera que proveyó de esa sangre para el perdón de mis pecados y para limpiarme de esos pecados que me llevaban al infierno si yo me arrepiento. ¿Si yo qué? Me arrepiento. Entonces Jesús necesita abrir ese entendimiento en nosotros. Lo tuvo que abrir en los discípulos. Yo no sé si usted se ha preguntado, yo nunca me había hecho esa pregunta. Hace unos días atrás dije, voy a leer en estos días nada más los 4 evangelios seguiditos, no recuerdo si fue una semana. Dije, los voy a leer porque quiero entender algo. Y he tenido la pregunta, por ejemplo, ¿por qué Jesús a veces decía, les voy a hablar en parábolas para que oigan pero no entiendan? No sé si a usted le pasa que oye pero no entiende. Viene el domingo, oye pero no entiende. Entonces algo está pasando. Usted necesita entendimiento. Clámele a Dios, dígale, dame entendimiento. Por eso siempre empezamos la predicación: Espíritu Santo, danos revelación, danos entendimiento. Jesús decía, los discípulos decían, ¿por qué diste esa parábola, Señor? Dice, es que para que oigan y no entiendan, y si no entienden no se arrepienten de sus pecados. Pero si Jesús vino a salvar, Él quería que se arrepintieran, ¿por qué no les abre el entendimiento? Porque el corazón del pueblo estaba lleno de un sentimiento equivocado de juicio hacia los demás, empezando por la gente más espiritual o más religiosa. Estaban llenos de juicio hacia los demás, tenían un espíritu malo obrando, que Jesús tenía que sacarlos antes de manifestar su gracia en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, cuando estas personas juzgaban a estos y estos juzgaban a estos, y una ocasión, para solamente tener una idea clara de eso, es cuando la mujer es traída ante Jesús y le dice, Jesús, esta mujer fue encontrada en el acto de adulterio y la ley dice que la apedreemos. ¿Qué dices tú? La apedreamos, y todos tenían las piedras listas para que Jesús diera la palabra. Sí, ella se merece eso. Pero Jesús hizo algo bien diferente a lo que ellos esperaban, y Él dijo, el que esté libre de pecado, que sea el que arroje la primera piedra. Y luego uno a uno, acusados por su conciencia, tiraban las piedras y se iban. O sea que el corazón estaba lleno de juicio, pero no lleno de perdón, no lleno de el deseo de que otros también tengan la gracia como yo la he recibido. Es importante que tú no pierdas eso. Es importante que siempre estés buscando excusas para amar a otros y no excusas para odiar a otros. Excusas para perdonar a otros y no excusas para alejar a otros. Cuando ese mismo espíritu, diría yo, chocarrero, se mueve en el tiempo de Jesús, hay veces que se mueve en este tiempo. Hay quienes solo están apuntando y apuntando y apuntando y apuntando, y no funciona así. Jesús dijo, misericordia quiero. Entonces, cuando empezamos a entender el espíritu de Jesucristo, Jesús mismo le dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete, no peques más, pero ni yo te condeno. O sea, no porque Jesús no tenía el derecho, pero Él prefirió amar. Encontró una razón para amar, encontró una excusa para amar. Hay personas que siempre encuentran excusas para odiar, pero siempre encuentran excusas para perder este amigo y tener otro amigo, para perder esta amiga y encontrar otra amiga. Entonces han tenido en la vida 100 best friends, porque no pueden conservar un mejor amigo de toda la vida. ¿Por qué no pueden? Porque siempre están condenando lo que otros hacen. Entonces, en vez de buscar ese espíritu que siempre está buscando el mal en los otros, buscar una manera de compartir el bien. Jesús, cuando tocó a esta mujer con la palabra, le dijo, vete y no peques más. O sea, provocó un cambio. Entonces provoca cambios tú en las personas a través del amor de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, ese es el básico del evangelio, y Jesús necesita abrir nuestro entendimiento acerca de eso. No solamente nosotros, muchas veces los discípulos vinieron a Jesús: Jesús, ¿qué quisiste decir con esa parábola? Y Jesús decía: ¿ustedes tampoco entendieron? Ustedes son mis discípulos, les hablo a ellos para que no entiendan, pero ustedes se supone que deben entender. Y entonces les decía: ok, vengan, esto quiere decir esto, el labrador es esto, la semilla que cayó en piedras es esto, la semilla que cayó junto al camino es esto, y les empieza a explicar. Todos nosotros necesitamos que Él abra nuestro entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Di conmigo: yo necesito que tú abras, Dios, el entendimiento. En Lucas 24, 45 al 47 dice así. Dice: entonces les abrió el entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento. Es como que algo se abrió adentro de ellos y empezaron a entender acerca de qué. Dice: para que comprendiesen. ¿Para que qué? Comprendiesen qué cosa. Dice: las escrituras. Y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Por qué? Porque hasta este punto ya lo ven resucitado, pero todavía no entienden. O sea, ¿qué pasó? Estábamos en éxito, todo iba bien con el ministerio, éramos amigos de Jesús, y ¡pum!, todo para abajo. ¿Qué pasó? Jesús iba a reinar y ahora andamos escondiéndonos acá. ¿Qué pasó? Ya ven al Cristo resucitado y todavía no pueden comprender. Y Él dice: tienen que comprender las escrituras. Todo eso estaba escrito. Era necesario que el Cristo padeciera en una cruz, que muriera y al tercer día resucitara. Era necesario. Diga conmigo: era necesario. Y estaba escrito también. Entonces, ¿qué cosas más les abrió el entendimiento? Verso 47 dice: y que se predicase en su nombre. O sea, también esto era necesario. Era necesario que entendieran que el sufrimiento de Jesús estaba escrito y era necesario. Pero ahora es necesario que comprendan y tengan entendimiento. Dice que se predicase en su nombre. ¿Qué cosas? El arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿El qué cosa? ¿Y qué cosa más? El perdón de pecados. Número uno, es necesario que se predique Él y Él. O sea, y hay veces que no entendemos el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que necesita predicarse para que nuestro, digamos, idea o nuestra fe esté bien firme acerca de por qué yo creo en el perdón de mi vida. Yo cometí errores que me llevaban al infierno, no porque eran los peores errores de la humanidad, no, pero todos nosotros pecamos y nuestro pecado nos llevaba al infierno, y todos nosotros necesitábamos un sacrificio de un ser perfecto que nunca hubiese pecado, y no existía uno en la tierra más que Jesucristo. Entonces, cuando viene esa revelación, Jesús era santo y padeció por mis pecados, ahí empieza el entendimiento. Pero ahora necesito arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. ¿Qué necesita una persona? Arrepentimiento y perdón de pecados. Esto se tiene que predicar. Entonces, si yo no vivo el arrepentimiento, entonces ¿cómo me va a perdonar de mis pecados si yo no tengo arrepentimiento? Entonces me arrepiento de todos mis pecados y por eso soy perdonado. No queda nada pendiente, pero necesito, ¿qué cosa? Arrepentimiento. Entonces se tiene que predicar al grado que todos lo entendamos. Hay una canción de Frank Sinatra que luego cantó, creo que fue Vicente Fernández, A mi manera. A mi manera era la canción, y hay veces que nosotros así vivimos. Aquí está nuestro día cuando venimos a Cristo, y antes de Cristo acá
los años de nuestra vida, 12, 13, 15 años, 20, 30, los que hayan sido, llegamos a Cristo y vivíamos a nuestra manera. Y luego llegamos a Cristo y seguimos viviendo a nuestra manera. Entonces no hay arrepentimiento. ¿Se necesita qué? Arrepentimiento. Aquí en Cristo ya no vivo a mi manera, ahora es como dice Dios, cómo me instruye Dios. Voy a vivir a la manera de Dios, a la manera que Él dicta. Entonces cuando yo empiezo a entender el arrepentimiento y el perdón de pecados por gratitud, a que Jesús pagó mi deuda, yo no puedo vivir en la misma manera. Eso es arrepentimiento. Estoy arrepentido de mi antigua vida. Mire lo que dice Isaías 55:7. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. O sea, ya no es a mi manera. Lo viví a mi manera la vida, ahora ya no es a mi manera. Diga conmigo: ya no es a mi manera. Ya no hago el matrimonio a mi manera. Yo no soy un esposo a mi manera. La esposa se supone que no sea una esposa a su manera. Cada quien quiere tener su versión. Y es que yo, pues bueno, yo porque yo soy así. No importa cómo seas. Hay una manera de Dios. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos no están enojados? Ok. Entonces, cuando yo tengo arrepentimiento, ya no es a mi manera, es a la manera de Dios. Y ahí es cuando preguntamos: Dios, ¿cuál es tu manera? Y tú le preguntas a tu líder, tú le preguntas a tu pastor, tú le preguntas a quien te está cuidando cómo debe de ser el matrimonio, cómo debe de ser la familia, cómo debe de ser, por qué no me está funcionando, cómo debe ser cada parte de la vida. Entonces, deje el hombre inicuo sus caminos, dice, y el hombre inicuo sus pensamientos, el impío, perdón, y el inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. ¿Qué o cómo? Si me vuelvo, dice, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Diga conmigo: amplio en perdonar. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no va a batallar para perdonarte, pero tienes que arrepentirte. Si no quiero cambiar, es que, pastor, a mí me cuesta mucho porque yo así soy desde chiquito. Así soy yo. Así soy yo. Y genio y figura hasta la sepultura. No, porque genio y figura va hasta el infierno. Entonces no puedo vivir la vida si tengo que arrepentirme. ¿Tengo que qué? Arrepentirme. Entonces si vivía a mi manera y vengo a Cristo y todavía sigo a mi manera, entonces el evangelio no está claro en mí. Entonces tengo que tenerlo claro. Ahora, pero cuando ya entendemos, ok, sí, yo me arrepentí, recibí perdón de pecados, entonces necesitamos entender que el perdón por el que oro en la oración es el perdón por los pecados de cada día. Tengo que aprender que necesito perdón de pecados, de mis pecados de cada día, no por los que ya me perdonó, porque si ya lo creí, el enemigo va a querer robar esa seguridad. Pero si yo ya lo creí y me arrepentí, entonces entre más lo crea, más voy a conservar mi libertad de cómo vivir en santidad y agradando a Dios. Entonces eso va a estar en crecimiento, pero aún así Dios nos dio una manera de cómo mantenerlo vivo, y es: cada día pidan perdón por los pecados del pasado. ¿Por qué? Porque antes no pedíamos perdón y íbamos apilando pecados más y más, hasta un día que llegamos a Jesucristo y nos perdonó. Pero ahora no apilamos pecados. Por eso Jesús dijo: hey, pidan perdón, cuando oren pidan perdón y perdonen. Pidan perdón, no acumulen ni el uno ni el otro, siempre vuélvanlo hasta abajo. ¿Por qué? Porque ahora entendemos lo terrible que es el pecado. Entonces lo entendemos, lo tenemos tan claro que decimos: no, yo no quiero las consecuencias del pecado, mejor perdono y me arrepiento hoy. Dios, perdona mis ofensas, las ofensas del otro día. O sea, esta oración es un
ejercicio continuo y perdona nuestras ofensas y perdona nuestras ofensas, es lo mantengo vivo, y perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Entonces cada día ofendemos, y primera de Juan 1:9 dice así, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces hay pecados que nos traen juicio, hay pecados que nos traen destrucción, hay pecados que provocaron nuestra pobreza por tantos años, hay pecados que provocaron nuestra enfermedad por muchos años. David dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, el pecado puede enfermar hasta los huesos. O sea, hay un pecado callado, es un pecado que provoca daño en enfermedad, en pobreza, en diferentes formas, pero el pecado daña. Por eso pedimos perdón cada día, no apilamos otros pecados. Dile al que está a tu lado: no apiles pecados, ahí está tu bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo vamos teniendo claro, porque Él abrió el entendimiento de los discípulos y ellos entendieron: oh, el evangelio tiene que ser predicado, el arrepentimiento y el perdón de pecados, las dos cosas tienen que ser predicadas, y ellos, se les abrió el entendimiento. Entonces, si yo ando predicando el arrepentimiento, yo practico el arrepentimiento, ¿no es cierto? Y entre más practico el arrepentimiento, más predico, y entre más predico el arrepentimiento, más practico el arrepentimiento. Es como siempre está en movimiento, siempre está en movimiento. ¿Cuántos están entendiendo hasta esta parte? Entonces es bien importante tenerlo claro: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué si no confesamos nuestros pecados? Entonces, ¿cómo nos va a perdonar si no confesamos nuestros pecados? No los pecados primero. Recuerde, cuando Jesús estaba con los discípulos, les enseñó: miren, ustedes ya han sido lavados por la palabra. Todo porque Pedro le dijo: Dios, si no tengo parte contigo, entonces lávame completamente, porque Pedro primero le ha dicho: a mí no me lavas los pies, Señor. Y Señor Jesús le dijo: mira, si no te dejas lavar los pies, tú no tienes parte conmigo. Entonces Pedro se asustó y le dijo: Señor, entonces báñame completo. Y el Señor Jesús le dijo: no exageres, Pedro, tú no necesitas ser lavado, tú ya estás lavado. Cuando tú creíste el evangelio y te arrepentiste, tú estás lavado de todos tus pecados, los pecados de tus padres, abuelos, bisabuelos. Tú ya fuiste lavado. No estamos orando cada día otra vez por los mismos pecados y otra vez por los mismos pecados. No, estamos orando por los pecados de ayer. No queremos apilarlos, pero todavía cometemos pecados. No son los mismos pecados, y eso es lo que vamos a ver ahorita. No son los mismos pecados, pero cometemos pecados. Entonces cada día necesitamos quitarle a la pila y que no venga consecuencias de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿hasta cuándo tendremos necesidad de hacer esto? Pues hasta que nos morimos o hasta que Cristo venga. Siempre va a estar esa parte de la oración: y perdona nuestros pecados. O sea que Jesucristo ya lo sabía, que íbamos a cometer pecados. Y le dijo a los discípulos Jesús: ustedes ya están limpios por la palabra, pero solo los pies necesitan ser lavados. Eso es su contacto con el mundo, les hace recibir contaminación. De esa contaminación tienen que pedir perdón todos los días. Entonces en el Salmo 32, 1-4 dice así, dice David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubiertos su pecado. Dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego dice esto, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea que un pecado no confesado, a lo mejor tú no piensas que el tuyo es tan peor. Yo nomás le dije así a mi esposo, le dije así a mi esposa. No, tienes que tener claridad que donde tú estás quebrantando el camino de Dios o las instrucciones de Dios,
y luego arrepentirte, porque entonces, dice David, mientras yo callé se envejecieron mis huesos. Por eso Jesús dice, no calles, pide perdón. Pide perdón si lo necesitas, pedir el mismo perdón mañana otra vez, y al otro día otra vez, y al otro día otra vez. Entonces dice, mientras que ya se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, fue peor y peor y peor. ¿Por qué? Porque cayó. Dile al que está a tu lado, no calles, todos los días pide perdón. Entonces, valoramos el perdón solo cuando somos capaces de perdonar a otra persona cualquier ofensa. O sea, si tú no valoras el perdón de Dios para ti, entonces tú mucho menos vas a estar capaz de perdonar a otros, porque no valoras tu propio perdón. Pero cuando lo valoras, todo cambia, todo cambia. Jesús lo puso junto para que no se nos olvidara. Dijo, para que lo valores, lo voy a poner junto. Y perdona nuestras ofensas, Dios, así como nosotros perdonamos. O sea, no puedes tener expectativas de que Dios te perdone si tú no perdonas. Entonces, perdonamos no porque nos guste, nadie perdona porque le gusta, perdonamos porque es bueno y es necesario. Pero yo diría, primero que nada, porque somos obedientes. ¿Perdonamos por qué? Porque somos obedientes. Entonces, las personas te van a ofender y tú vas a encontrar razones para no hablarle a esta persona, para juzgar a aquella persona, para desearle el mal a aquella persona. Pero Jesús dice, no, si tú quieres que yo te perdone a ti, escucha bien, si tú quieres que yo te perdone a ti, dice, tú necesitas que perdonar. Entonces, no es porque me guste o porque sienta bonito, es porque lo necesito. Necesito el perdón, y para poder recibir el perdón necesito perdonar. Entonces, no lo disfruto, pero hay una bendición en perdonar. Ahora, si tú estás batallando para perdonar, quizás tienes que clamarle a Dios: Dios, ábreme el entendimiento de tu perdón, todo el valor de tu perdón. Tú tuviste que sufrir en una cruz, revélamelo, házmelo claro en mi corazón. Entonces, perdonamos porque somos obedientes a Dios y porque es bueno y necesario. Al momento de entenderlo, será más fácil perdonar. ¿Qué tienes tú que perdonar? ¿Qué tienes que perdonar? Es importante que lo encuentres. Si no lo encuentras, es como si tu vida fuera un contenedor de agua, pero agrietado, y el agua que echan fresca en él, que te va a traer salud, que te va a traer felicidad, que te va a traer alegría, que te va a traer prosperidad, todas las cosas buenas que traía esa agua, porque tu fosa está quebrada, está escapándose el agua que estaba ahí. Entonces tú vas a perder las bendiciones de Dios. Entonces es importante que tú tengas claro: Dios no me puede perdonar si yo no perdono. Diga conmigo: Dios no me puede perdonar si yo no perdono. Entonces no puede, aunque Él quiere, no puede. Por eso nos instruye: perdonen para que sean perdonados. Jesús dijo muy claro en Mateo 6, 14 y 15, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Sí que? Si perdonamos a los hombres sus ofensas, entonces Él nos perdona. Dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y lo deja totalmente claro para que nosotros no confundamos. Dios nunca lo va a hacer diferente. Diga conmigo: Dios nunca lo va a hacer diferente. Entonces, si yo no perdono, Él no me perdona. Si yo perdono, Él me perdona. Diga conmigo: si yo perdono, Él me perdona. Entonces, en Primera de Juan da el resumen de todo lo que hemos tratado de tocar ahorita así rapidito. Y dice así, Primera de Juan 1, 6 al 10, dice: si decimos
que tenemos comunión con Él. O sea, todos pueden decir, oh, yo tengo comunión con Dios. Todos pueden decir, yo soy hijo de Dios. Todos pueden decir, yo he sido perdonado. Si decimos, dice, si decimos, no es suficiente decir. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es primera cosa que tenemos que tener claro. No es solo decir, es practicar. Diga conmigo, no es solo decir, es practicar. Entonces hay muchas personas que dicen, yo soy hijo de Dios porque Dios murió por Jesús, murió por mí en la cruz, pero no practican. Practican las tinieblas. Entonces puedes decir lo que sea, pero Dios no está contigo. ¿Por qué? Porque Él ya lo dijo. Si dicen ustedes, pero no practican la verdad, entonces no están en Cristo. Quieren seguir viviendo a su manera, no está Cristo con ustedes. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, esta es la señal, tenemos comunión unos con otros. O sea, la señal de que alguien no está en luz, no tiene comunión con los otros, porque los otros son demasiados malos para mí. La persona se siente en capacidad de juzgar y todos ven que está peor que ellos, pero la persona ve a sí misma que ella es mejor que todos o que él es mejor que todos. Entonces, puedo decir lo que sea, pero si no tengo comunión con mis hermanos, dice Dios, si decimos que no tenemos, si andamos en luz como Jesucristo, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecados. Si tenemos ¿qué? Comunión. Pero si no tenemos comunión, ya la verdad no está en nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces la persona no se identifica con nadie. Pues sí, porque tiene razón. Ya no se identifica. No porque los demás son imperfectos, pero a los ojos de esta persona todos son imperfectos, menos él o ella. Todos son imperfectos que no se lo merecen a Él. Y todos estos, si caen en la provocación del enemigo, entonces hacen lo mismo y juzgan también. No sé si han notado cómo todas las nuevas redes sociales, para los que las usan, cómo te ponen odio para los que hacen esto, pero luego a estos les ponen odio para los que hacen esto. Eso es lo que el enemigo funciona. Los conservadores están atacados por los no conservadores y los conservadores atacan a los no conservadores y unos contra otros. No funciona así en Cristo. No funciona así en Cristo. Si tú eres conservador nada más, pero no cristiano, entonces conservador contra liberales y liberales contra conservadores. No funciona en Cristo así. Conservadores cristianos no van contra liberales. Conservadores cristianos buscan la salvación de los liberales. ¿Cuántos dicen amén? Eso es cristiano. Pero las redes sociales luchan para que tú odies tanto como ellos te odian a ti. Entonces no podemos caer en la trampa del enemigo. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahorita? Entonces podemos decir lo que sea, pero estas son las señales que siguen al que está en luz, y las señales que siguen al que permanece en luz. Tiene comunión con sus hermanos. ¿Tienes comunión con tus hermanos o también estás apuntándoles? ¿O tú tienes comunión con estos, eres conservador y aquellos son liberales? ¿O de qué lado estás? No puede ser así. Tienes que ser cristiano. Discípulos de Jesús funcionan diferente. Diga conmigo, yo soy discípulo de Jesucristo. Entonces, si confesamos nuestros pecados, verso 9, ahora sí, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero es necesario, ¿qué cosa? Confesar mis pecados. Entonces, si tú no tienes comunión, dile: Dios, perdona, porque no tengo comunión con mis hermanos, siempre los estoy juzgando. No importa que estén bien o que estén mal, tengo que tener comunión con mis hermanos. Necesito la comunión. ¿Cuántos dicen amén? Y luego verso 10, si decimos, otra vez cualquiera puede decir, dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso
y su palabra no está en nosotros. Si usted pasa hoy este día y no ora y perdona mis ofensas porque piensa, pues qué pecados he tenido yo, yo no he cometido pecados. Entonces usted le hace el mentiroso. Todos pecamos todos los días. Por eso Jesús instruyó: pidan perdón todos los días, porque todos pecamos todos los días. Ahora, ya no pecamos los mismos pecados que en el pasado, pero todos pecamos. Entonces hay un pasaje que les iba a leer que dice que a la gente que no conoce a Cristo les parece cosa extraña que nosotros ya no corramos en el mismo carrera de desenfreno y os ultrajan. Pero hay personas que corren, no son cristianos y viven desenfrenadamente, viven a su manera, a su manera, a su manera. Llegan a Cristo: gracias Jesús por morir por mí, y todavía viven a su manera, a su manera, a su manera, a su manera. No, tú no puedes vivir a tu manera. Tenemos que vivir a la manera de Jesucristo. Si decimos, pero no caminamos a la manera de Jesucristo, algo está mal en nosotros. Si todos están mal y solo yo estoy bien, algo está muy mal en nosotros. Entonces, esos son como señales que nos despiertan. Dice Jesús: cada día pidan esto. Ahora, si lo practicamos, cada vez se va a abrir nuestro entendimiento y vamos a entender con claridad lo que costó nuestro perdón, el precio. Entonces mi gratitud va a crecer, y si crece mi gratitud, yo voy a cambiar y voy a ser mejor ser humano, mejor esposo, mejor papá, mejor amigo, mejor vecino, mejor todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos les gustaría practicar la oración en esta manera? ¿Qué le parece si nos ponemos en pie todos y oramos juntos? Y mañana pues vas a tener la chance de hacerlo solo, pero hoy te invito a cerrar tus ojos y decirle: Dios, hoy te pido perdón por mis pecados, así como tú me perdonas, Padre, también yo perdono a los que me han ofendido. Ayúdame a practicarlo cada día, porque hoy reconozco el valor de mi perdón. Tú tuviste que morir en una cruz. Tuviste que sufrir lo que nadie más ha sufrido. Fuiste azotado, clavado con una corona de espinas. Tus barbas fueron arrancadas. Tu espalda fue azotada, y en esos azotes arrancaron tu piel. Tú sufriste lo indecible. Tú sufriste al grado más alto que tu corazón explotó de dolor. Tú sufriste clavos en tus manos y clavos en tus pies y una lanza en tu costado para pagar el precio de todos mis pecados. Yo lo entiendo hoy. Gracias por abrir mi entendimiento. Y quiero vivir agradecido. No puedo subestimar o devalorar el precio que tú pagaste. Gracias, Jesús, por tan grande precio que tú pagaste en esa cruz. Y ahora, Padre, reconozco también que cada día necesito tu perdón, porque me equivoco. Pero hoy he aprendido que si confieso mis pecados, tú me perdonas, mientras yo me encargo de perdonar a otros. No quiero sufrir consecuencias, Padre. No quiero callar como David, porque David cayó y se envejecieron sus huesos. Yo quiero practicar la vida nueva. Quiero caminar en obediencia. Así que hoy decido, aunque sea difícil, voy a perdonar las ofensas de otros. Voy a encontrar excusas para perdonar y bendecir, y no encontraré excusas para odiar o maldecir. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
porque mientras yo perdono, tú me perdonas a mí. Y te doy gracias este día. Gracias por tu perdón y gracias por cambiar mi corazón. Sigue revelándolo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Una pregunta, ¿alguien de ustedes aprendió algo hoy en este día? Levante su mano. Si aprendió algo, ¿por qué no le damos la gloria al Espíritu Santo con un aplauso? Dígale: gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Amén. Así que practíquelo cada día, esta forma. Orar con ustedes en este tiempo. Yo sé que ha sido una gran bendición y ahora me toca a mí la gran oportunidad de compartir unos principios del cielo de Dios que están diseñados para nuestra bendición. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia al Proverbios 3:5 y dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Entonces vamos a desglosar este versículo bien rápido, porque todos los principios de Dios vienen con instrucciones claras y cómo lograr la bendición. Entonces lo primero es confianza. Dile a la persona de a tu lado: confía en Dios. Y dice, ¿hasta qué punto confiar? Dice, con todo el corazón, porque una de las mayores formas de confianza en Dios es confiarle a Dios con tus finanzas. Entonces, no te apoyes en tu propio entendimiento, en tu propia inteligencia, porque hay una inteligencia en este mundo que dice: si yo doy, tengo menos. Que si yo le doy a Dios, me quedo con menos. Pero yo te invito en esta mañana que no te apoyes en tu propia inteligencia, sino confía en Dios con todo tu corazón. Y esta es la instrucción. Pero más adelante en el capítulo explica la bendición que hay cuando confías en Dios con lo que tienes. Y dice en el versículo 9: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. ¿Qué significa esto? Significa que des tu mejor, con lo mejor que tienes. ¿Y qué pasa cuando haces esto? En el versículo 10 dice: así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Cuántos de ustedes quieren experimentar ese bendición que tú rebosas en tu vida? Yo sé que yo lo he experimentado en mi vida y en mi familia. Y mi deseo, iglesia, y más importante, el deseo de Dios es que tú seas bendecido a través de estos principios y que tú seas bendecido de una manera abundante, que estés desbordando, que estés rebosando. Entonces yo les invito que se pongan de pie y les invito a confiar en Dios y dar un paso de fe, sabiendo que la bendición de Dios siempre llega a quienes siguen sus instrucciones. Entonces, ¿qué te parece si oran conmigo? Padre, hoy te invitamos con todo nuestro corazón a nuestra vida. Hoy decidimos a confiarte con todo nuestro corazón y con nuestras riquezas, con todo lo que tenemos, sabiendo que tú darás una bendición tan grande que vamos a rebosar, que vamos a desbordar. Hoy creemos en tu palabra con todo nuestro corazón y hoy decidimos tomar este paso de fe. Aplicamos la sangre de Jesús sobre esta ofrenda, sabiendo que tú la multiplicarás. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y hay 3 maneras de que tú puedes dar tu ofrenda en este día. Y la primera es dando un texto al número que aparece abajo, bajando la aplicación Tithely o llenando un sobre y depositándolo al final del servicio.